todos, estamos aquí en el canal del profe. Chicos, vamos a practicar las derivadas de las funciones y vamos a hacer aquí, bueno, me he traído una super tabla con todas las, digamos, la parte teórica de las funciones que vamos a aprender a derivar, las más importantes. Vamos a ir por orden. Lo que menos me preocupa es cómo se llama cada una de ellas, que si potencias, que si exponenciales, trigonométricas, todo este tipo de cosas. Eso no me preocupa mucho, pero bueno, las voy a ir nombrando, vamos a poner ejemplos y vamos a resolverlas, ¿vale? La primera de todas ellas es la de una potencia, ¿vale? Potencia. ¿Cómo derivamos la función potencial? Bueno, pues vamos a ver. Primero lo que voy a hacer siempre es explicaros la teoría un poquito y a continuación vamos a hacer un ejemplo. Entonces, fijaos bien, si yo tengo una función aquí, f de x, que está elevada a un valor, este numerito de aquí, este numerito que tengo aquí arriba es un número, ¿vale? Lo voy a marcar en azul. Esto es un número. ¿Cómo hacemos la derivada? Pues fijaos, la derivada de la función, que está siempre la significamos con este pequeño apóstrofe, ¿vale? Va a ser igual. Primero, a coger el exponente, el número que tenemos en el exponente, y lo vamos a bajar de alguna manera y lo vamos a colocar delante multiplicando toda la expresión. ¿Lo veis? ¿Veis la t? Bueno, la t la vamos a poner aquí. Y a continuación volvemos a copiar la misma función que tenemos aquí, la vamos a volver a copiar aquí, tal cual. ¿Cuál va a ser la mayor diferencia? El exponente. Este nuevo exponente que ha bajado en una unidad. Restamos 1. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer muy importante? Encadenar esto con el producto de la derivada de esta función que tenemos aquí dentro, digamos, porque aquí puede haber una x, pero puede haber una función enorme que también haya que derivar. Si fuera simplemente una x, derivamos la x, que es 1. Pero si es una función completa, polinómica o de cualquier otro tipo, tenemos que encadenarla y volverla a derivar aquí a continuación, siguiendo los pasos correspondientes. Vamos a ver esto con un ejemplo sencillo, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, una muy sencillita. F de x igual a x cubo. Muy bien. ¿Cuál va a ser la derivada de f de x? Pues va a ser igual a coger esta potencia, la vamos a colocar aquí delante multiplicando, fijaos en esto que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Colocamos aquí el 3 y la propia función, que es la x al cubo, mantenemos la x tal cual, fijaos que se mantiene la función tal cual, y el exponente que vamos a colocar aquí arriba es el que teníamos restándole 1, por lo tanto 3 menos 1, 2, por la derivada de la función que tenemos aquí, bueno, que es esta misma, la derivada de x, que es 1 diferencial de x, pues ponemos diferencial de x. Si queréis, esto tampoco es lo más importante, el diferencial de x. Vamos a poner un ejemplo más difícil. La función f de x igual a, y aquí vamos a poner, por ejemplo, x cuadrado más 2x elevado a la 5. ¿Cuál va a ser la derivada? Pues lo primero, os la voy a escribir debajo mejor, la derivada va a ser igual. Lo primero que hacemos es coger este exponente y colocarlo aquí delante del paréntesis. 5 paréntesis y el nuevo exponente, fijaos aquí arriba, es 5 menos 1, 4. Lo de dentro del paréntesis lo vamos a mantener tal cual, por lo tanto queda x cuadrado más 2x y a continuación vamos a multiplicar por la derivada de lo de dentro del paréntesis, la derivada de x cuadrado más 2x, que es la derivada de x cuadrado es 2x
y la derivada de 2x, que es 2. Lo más importante es que no se os olvide encadenar esta parte del ejercicio. Vamos a hacer un último ejemplo. Si yo tengo la derivada, en vez de una polinómica, de una doble potencia polinómica, pero mirad, lo voy a escribir. X elevado a 5 elevado a 7. ¿Vale? Yo puedo hacer una doble derivada, pero lo que yo haré primero, porque quiero tardar poco, es reescribir esto como 5 elevado a 35 y luego ya hago la derivada, que va a ser igual a 35x elevado a 34 por la derivada de x, que es 1. ¿Veis cómo no es tan fácil que nos lo compliquen? Bueno, ya tenemos las funciones potenciales. Vamos a aprender ahora a derivar el siguiente tipo de funciones. Borramos y pasamos al siguiente ejemplo, que son las funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Si os fijáis bien, las funciones exponenciales las tenemos aquí abajo. Las vamos a aproximar un poco aquí para que lo veáis bien. Tenemos como dos ejemplos, este y este, pero en realidad se trata de lo mismo. Yo diría que el caso más genérico de todos ellos es el que tenemos en la parte de abajo, este de aquí. Este es el que siempre nos va a servir. Sin embargo, el de arriba es un caso concreto específico, ¿vale?, de lo que tenemos en la parte de abajo, en el cual lo que pasa es que en vez de tener una letra cualquiera, un valor cualquiera, lo que tenemos es el valor del número e. Y entonces, ¿qué sucede? Que el logaritmo neperiano de e nos va a dar 1 y por eso desaparece de la expresión de la parte superior. Pero en realidad, la de arriba es un caso específico de la de abajo. Este es como un caso particular. Lo vamos a poner y vamos a empezar con la de abajo. Nos la tenemos que saber de memoria. Sabemos que la derivada de un valor cualquiera, de un número cualquiera elevado a una función, ¿vale?, va a ser igual al logaritmo neperiano de la base por toda la expresión original tal cual sin tocarla por la derivada de la función que está en el exponente. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la función f de x, que es igual a un número cualquiera, que es la letra a, por ejemplo al 3, elevado a una función, por ejemplo un polinomio x al cuadrado. La derivada de esta expresión, según la expresión de la formulita, es igual al logaritmo neperiano de la base, que es 3, por la función tal cual se encuentra, o sea, 3 elevado a x cuadrado, se vuelve a copiar entero. Esto que acabo de poner aquí es esta parte de aquí. Y por último, tenemos que multiplicar por la derivada del exponente que tenemos. ¿Cuál es nuestro exponente? X cuadrado. ¿Cuál es su derivada? 2x. Y si queréis añadir al final diferencial de x. Ya está hecho. Vamos a hacer otro ejemplo. F de x igual a 5 elevado a 2x cuadrado menos x. ¿Cuál va a ser la derivada? Pues veréis. Lo primero, el logaritmo neperiano de la base, 5, por la expresión completa sin tocar, 5 elevado a 2x cuadrado menos x. Por encadenamos la derivada del exponente. La derivada de esto la vamos a colocar aquí, que es igual a 2 por 2, 4x menos 1. Muy importante poner un paréntesis. ¿Veis cómo no es tan difícil? Vamos a hacer una con el número e. Igual a e, que es un valor muy concreto, es un número muy famoso, por eso le asignamos esta letra, elevado a 2x a la 7. La derivada de esta función va a ser igual. Seguimos el mismo proceso. Logaritmo neperiano del número e
por la expresión completa sin manipular, 2x a la 7, por la derivada del exponente, 7 por 2, 14x a la 6. Simplificamos y nos queda que el logaritmo neperiano de e es igual a 1, por lo tanto es como si no existiera, por e elevado a 2x a la 7 por 14x a la 6. Por cierto, podríamos añadir el diferencial de x. ¿Veis cómo al final se trataba de un caso concreto y específico de las exponenciales? Que no es un caso nuevo, no es otra fórmula. No os aprendáis las dos fórmulas, aprendeos solo la principal, la que os he indicado yo, esta que está marcada en azul. ¿Vale? Volvemos con otro ejemplo. Vamos a trabajar ahora el tercer tipo de funciones. Estamos aprendiendo derivadas. Muy importante todo el rato los encadenamientos, que no se nos olvide. Vamos ahora con las funciones logarítmicas. Sí, las logarítmicas son bastante frecuentes, sobre todo en segundo de bachillerato. Vamos a ver. Funciones logarítmicas. No os engañéis, que a veces salen en cuarto, ¿eh? Funciones logarítmicas. Analizamos la expresión. La tenemos aquí. También tenemos dos casos. Tenemos, según sea un logaritmo neperiano, que representamos como ln, o un logaritmo de otro tipo en base a. No olvidéis que el logaritmo neperiano es exactamente este de aquí, pero en el cual en vez de ser a un valor cualquiera, ¿cuánto va a valer la a? Pues el número e. Por lo tanto no se pone porque ya sabemos que es el número e. Por lo tanto, insisto, igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es aprendernos la de abajo, que es la general, la que siempre funciona. Y si en algún caso nos sale el número e, va a suceder que cuando escribamos esta parte de aquí, nos va a salir 1 dividido logaritmo neperiano del número e, y todo eso nos va a dar 1, que es la expresión que tenemos arriba. Pero no os aprendáis el caso de arriba, porque, como hemos dicho antes, es un caso particular. Cuantas menos fórmulas, mejor. ¿Vale? Bueno, vamos a resolver varios ejemplos. Empezamos con las funciones logarítmicas. Venga, chavales, funciones logarítmicas. Me invento una. F de x igual al logaritmo en base 5 de la función x cubo. Vamos a derivar esta función y vamos a fijarnos bien en la expresión. Primer paso, dividir 1 entre el logaritmo neperiano de la base. ¿Cuál es la base? Si os fijáis es 5. Pues vamos a dividir 1 entre el logaritmo neperiano de 5. Esto es una operación que podemos hacer con la calculadora. Y a continuación vamos a multiplicar por un cociente. En este cociente tenemos dos partes. En el numerador hay que derivar. ¿Lo veis? Lo tenemos aquí indicado. Pues esta parte de arriba derivada de la función que tenemos. La vamos a colocar aquí. Y en el denominador mantenemos la función sin derivar y la vamos a colocar en la parte de abajo. La función sin derivar es muy fácil, es x cubo, ¿veis? La tenemos aquí arriba. Y la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, la colocamos en el numerador. Todo esto por diferencial de x. ¿Veis qué sencillo? Vamos a hacer otro ejemplo. Derivada, en este caso, del logaritmo en base 7 de la expresión. Vamos a complicarla un poco. Si ponemos una potencia aquí, me vais a matar, pero bueno. 5 elevado a x cuadrado. Se va a complicar bastante. Si sabéis hacer esta, es que estáis entendiendo todo perfectamente. Esto sí que es un reto. Derivada de esta función va a ser igual a 1 dividido el logaritmo neperiano de 7. Esto es igual que antes, ¿verdad? Sin embargo, ahora tenemos que multiplicar por una fracción en la cual en el denominador no hacemos nada, dejamos la expresión tal cual está. Y en el numerador tenemos que colocar la derivada de todo esto, 5x cuadrado. He puesto el simbolito de derivada aquí y lo voy a hacer
aquí debajo. ¿Cómo derivamos esto? Vamos a ver. Si yo tengo 5 elevado a x cuadrado y todo esto lo quiero derivar, tengo que recordar lo que habíamos hecho en el caso anterior. ¿A qué es igual la derivada de una potencia? Pues es igual al logaritmo neperiano de la base por la potencia tal cual por la derivada del exponente 2x. Menudo choricito largo que ha salido, no pasa nada. Esto que acabo de poner aquí es lo que vamos a copiar ahora en el numerador de la expresión de aquí arriba. Y ya está, lo tenemos terminado. Luego podemos simplificar, pero si solo estamos aprendiendo a derivar, no es necesario. Claro, que nos vamos a poner expresiones tan complicadas. Aquí lo que estoy haciendo yo es intentar que practiquéis y obligaros a recordar cada paso. Pero en realidad, en matemáticas no somos tan malos, chavales. Aquí me queda un 5x cuadrado. Si os fijáis, siempre hay una salida mejor. Esto se me va a ir. ¿Lo veis? Se me va a ir esto con esto. Con lo cual se simplifica bastante. Al final la expresión es una expresión bastante más salvable, que es numerador logaritmo neperiano de 5, denominador logaritmo neperiano de 7, y me queda simplemente un 2x. Bueno, tampoco ha sido para tanto. Esto de la izquierda es un numerito que se puede calcular tranquilamente con la calculadora. Bueno, espero que hayáis entendido las funciones logarítmicas y ahora vamos a continuar con las trigonométricas. ¿Para eso qué necesitamos? Espacio. Vamos a borrar. Qué pena me está dando borrar todo esto. El tiempo que lleva, la verdad. Bueno, vamos a las trigonométricas. Lo peor de las trigonométricas es que os asustan muchísimo. Además, no quiero ver todas las trigonométricas. El arcoseno, arcocoseno, todas estas de aquí abajo. Esto lo dais los de segundo de bachillerato, avanzado en matemáticas y demás. Así que sí, vale, vosotros a lo mejor os las vais a tener que estudiar, pero el resto de alumnos de la ESO y bachillerato no las necesitan. Nos vamos a quedar con la parte superior, que son las razones trigonométricas fundamentales. Tenemos 3. La derivada del seno de una función, que es el coseno. ¡Qué fácil! No olvidemos que a continuación hay que multiplicar eso o hay que encadenarlo por la derivada de la propia función. Bueno, ¿lo estoy liando mucho? No. La derivada del coseno, que es el menos seno. Cuidado con el menos, que no se nos olvide. Y por supuesto encadenamos. Y luego ya está la tangente. Vamos a hacer un ejemplo del seno y del coseno y luego vemos la tangente. Funciones trigonométricas. Ejemplo, f de x igual al seno de x a la 7. La derivada de esta función trigonométrica ya no la sabemos. Sabemos que la derivada del seno es el coseno de la misma función. Bueno, pues lo copiamos, ¿vale? Y ahora encadenamos multiplicando por el producto de la derivada de esta parte que tenemos aquí dentro. ¿Cuál es la derivada de x elevado a 7? Pues 7 por x elevado a 6. ¿Habéis visto qué fácil? A ver si la siguiente la hacéis antes que yo. Derivada del coseno de x cubo menos x cuadrado. Venga, hazla tú, no esperes, hazla. Vamos. Hazla y luego miras el vídeo. La derivada del coseno es el menos seno de la misma función por la derivada de lo que tengo dentro del paréntesis, que es 3x cuadrado menos 2x. ¿Te ha salido? Bueno, yo creo que sí. Vamos a la tangente. La tangente, que es esta expresión de aquí que habíamos dejado para el final, se hace de varias formas. Tenemos aquí dos expresiones. A veces es más útil utilizar esta primera
según el tipo de ejercicio, y otras veces esta de aquí. Nos podemos aprender que la derivada de la tangente de una función es igual a la derivada de la función dividido el coseno cuadrado de la misma función. La otra fórmula que nos podemos también aprender es que la derivada de la tangente de una función es igual a 1 más la tangente cuadrado de la misma función sin derivar multiplicada por la derivada. Lo siento, chicos, aquí hay que tirar de cabeza y memoria, hay que sabérselas. Vamos a hacer una con los dos ejemplos y con esto hemos terminado. Vamos a ver. Tenemos un ejemplo sencillo que es función f de x igual a la tangente de x a la 4. Si seguimos el primer paso, el primer ejemplo o la primera de las fórmulas, este lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, la derivada de la función, que va a ser igual a la derivada de esto que tenemos aquí dentro, que es x a la 4 en el numerador, o sea, 4x a la 3, dividido el coseno cuadrado de la propia función sin derivar, que es x a la 4. Con esto ya tendríamos hecha la derivada. ¿Cuál es la otra opción? Utilizar la segunda expresión. Cualquiera de las dos está bien. Se podría pasar de una a otra utilizando las razones trigonométricas, no os penséis que no. Bueno, vamos a ver. Vamos a usar esta de aquí. Me dice que la derivada es igual a 1 más la tangente al cuadrado de la propia función, sin derivar ni nada. Fijaos, aquí no estoy derivando nada, no me dice que lo derive en esta parte de aquí. Por lo tanto, esto de aquí que voy a copiar ahora es la función que yo tengo aquí original tal cual. Esta de aquí que marco en azul, ¿vale? La copio tal cual. Por lo tanto, x a la 4. Todo esto lo voy a poner entre paréntesis y va a multiplicar a la derivada de x a la 4, que es 4x cubo. Con esto hemos hecho también un ejercicio de trigonométricas derivada de la tangente. Hemos usado las dos expresiones, ¿vale? ¿Qué sucede con el arcoseno, arcocoseno y arcotangente? Pues fundamentalmente que tenéis que memorizar estas expresiones que tenéis en la tabla, porque no es nada difícil de derivar esto. Lo malo, que os va a aparecer siempre una raíz cuadrada por ahí. Bueno, siempre no, en el arcotangente no, pero os va a aparecer una raíz cuadrada que a veces para operar luego con ella en los ejercicios se hace complicado. Pero tranquilos, porque eso sale realmente poco. Lo importante, lo más importante de todo, no olvidéis que siempre estamos encadenando, en todas las derivadas que hacemos, estamos encadenando como varios pasos. No se nos puede olvidar ninguno de ellos. Si os fijáis, mirad, lo voy a poner aquí en rojo. Aquí hemos tenido que encadenar este producto, en la trigonométrica esta hemos tenido que encadenar este, y así sucesivamente. Siempre tenemos que acabar multiplicando por una derivada más. Se llaman derivadas encadenadas. Lo hemos practicado en todos los ejemplos que hemos hecho durante este vídeo. Espero que os haya servido, chicos. Lo he hecho con todo mi cariño. Ya se está acabando el ejercicio. Nos vamos a ver pronto en clase. Eso espero. Tiki tiki tin, tiki tiki tin. Ha llegado la hora de irse. ¡Dios! ¡No! ¡No!